Muchas gracias a todos por participar de este webinar. Pues como lo dijo Jorge, la idea con estas jornadas eh, de capacitación o de información que nosotros estamos generando, pues es darnos a conocer y compartir con ustedes, pues, parte de la experiencia, pues, que ya venimos acumulando durante ya 7, 8 años que llevamos en el mercado. Y nada, pues con el objetivo de que puedan ustedes validar y verificar algunos aspectos claves, pues, para pensar en abordar proyectos de energía solar fotovoltaica, mayormente, pues, de autoconsumo. Y pues nada, justamente sin darle pues más vueltas al asunto, vamos a empezar con el tema que nos atañe hoy, que es el de identificar los puntos clave que pueden existir pues para abordar un proyecto fotovoltaico desde la experiencia que tenemos nosotros en Eneco. Bueno, la presentación de nuestra empresa, pues pueden consultar nuestra página de internet, nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube para que puedan conocer un poco más de lo que es Eneco, pues como empresa y que nos permitan pues acompañarlos en sus proyectos. Lo que vamos a discutir el día de hoy es de nuevo lo que nosotros desde nuestra experiencia hemos identificado que es importante que tengan claro las empresas que tengan como objetivo iniciar un proyecto de energía solar fotovoltaica, o también las empresas o los independientes que tengan como objetivo ofrecer soluciones de energía solar fotovoltaica a posibles clientes que tengan. Nosotros desde Eneco creemos firmemente en que las alianzas son muy importantes. Creemos en que trabajando juntos se pueden lograr muchas más cosas, y entonces estos espacios también los generamos en el caso en el que posiblemente ustedes tengan identificado nichos de mercado interesantes, tengan identificado posibles clientes para este tipo de proyectos, y que validen con estos espacios que Eneco pues puede ser el aliado ideal para acompañarlos en este tipo de proyectos. Entonces, en función de esto, pues vamos a tocar los puntos que nosotros consideramos definitivos en este aspecto, que básicamente, pues evidentemente es el contexto regulatorio, porque el contexto regulatorio nos permite entender qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, qué es lo que debemos hacer, cuáles son las ayudas o los mecanismos que existen en el contexto colombiano, particularmente para ejecutar este tipo de proyectos, pero pues teniendo en cuenta que tenemos personas en el público que son de otros países, pues lo importante es que nosotros también estamos incursionando en otros países, tanto de Latinoamérica como de Europa. Entonces, el contexto regulatorio en Colombia lo presentamos como un ejemplo, pero es importante que el mensaje pues quede claro, que evidentemente es importante conocer el contexto del del contexto regulatorio del sitio donde estemos pues interesados en ejecutar nuestro proyecto. Y ya pasaremos a definir algunos aspectos que van desde lo técnico hasta lo financiero, y trataremos de ubicar, digamos, cronológicamente durante qué etapas o qué momentos de la concepción del proyecto pues se podrá o se deberá pensar en ese tipo de aspectos. ¿Listo? Entonces, evidentemente que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, pues en Colombia tenemos un marco regulatorio que mayormente está definido desde la ley 1715 de mayo del 2014. Ahí se definieron una serie de incentivos de orden tributario, básicamente pues para que los proyectos fueran menos pesados en flujo de caja inicial,
buscando viabilizar más este tipo de proyectos, es decir, que dejaran de ser, en términos generales, dejaran de ser tan caros, y beneficios que buscaran que una vez hecha una inversión, pues los, 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 las personas o las empresas que hayan hecho esa inversión, ejecutado esa inversión, pues tuvieran ayudas y que ese dinero que se invirtió pues pudiera ser deducido o pudiera ser utilizado dentro del contexto tributario para que también el flujo de caja de ese momento en adelante pues fuera pues mucho mejor, es decir, que saliera menos dinero. Entonces, el gran resumen es que en Colombia pues tenemos exclusión de IVA, tenemos la posibilidad de excluir de IVA, de depreciar aceleradamente los activos, de deducir parte de la inversión y de tener una exención arancelaria para el proyecto que estemos queriendo implementar, no solamente en energías renovables, sino también en eficiencia energética. Entonces, eso es una ventaja muy importante. Nosotros desde ENECO, cuando digamos que deciden que seamos nosotros quienes los acompañemos en ese tipo de proyectos, pues evidentemente estamos nosotros a cargo de todas estas, de todos estos trámites ante las entidades que así lo requieran en el gobierno. ¿Listo? Evidentemente, un marco como este pues existe en todos los países, en Panamá, en Ecuador, en Costa Rica, y nosotros pues como les decía anteriormente tenemos presencia actualmente, digamos, puntualmente tenemos presencia en Panamá y en España. Desde Panamá esperamos atender pues de aquí en adelante gran parte del mercado latinoamericano, bueno, Sudamérica y Centroamérica, y desde España pues estamos atendiendo el mercado europeo en doble vía, digamos, desde y hacia Colombia. ¿Qué es importante? Pues esto está en constante evolución. En el 2019 se firmó la ley 1955, pues que es el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí digamos que se le ayudó un poquito a la ley 1715, se dejaron exentos de IVA automáticamente algunos equipos asociados a los sistemas fotovoltaicos, puntualmente los inversores y los paneles solares. Eso ayuda mucho más, pues porque ya sin tener que hacer trámites, pues esas compras se pueden hacer automáticamente sin la necesidad, digamos, automáticamente sin el IVA. Eso ayuda mucho a que los proyectos se tome una decisión mucho más rápida respecto a los proyectos, y ya como los otros beneficios de la ley 1715 pues son un poco más, digamos, de plazos más extendidos, puntualmente el de la renta, pues ya se pueden empezar a utilizar una vez finalizado la construcción del proyecto. Entonces, uno de los grandes cambios fue que se dejó exento automáticamente paneles e inversores para los proyectos de autoconsumo, pero también que el beneficio de renta quedó con la posibilidad de utilizarse no en 5, sino en 15 años. Entonces, eso ayuda mucho más porque lo que se quiere es que el beneficio sea, digamos, aprovechable o digerible por todas las empresas, y muchas veces, como tienen algunas restricciones, pues en los 5 años no era suficiente el beneficio para que fuera utilizado por las empresas, entonces se perdía. Entonces, en este orden de ideas, pues el Plan Nacional de Desarrollo ayudó mucho en ese aspecto, y además, pues que puso una meta de aquí a 5 años que se aumentara la cantidad de energía proveniente de fuentes no convencionales, lo cual digamos que envió un mensaje muy interesante en términos macroeconómicos, lo que evidentemente va a generar que nuevos fabricantes, nuevas inversiones y nuevos mercados pues se abran en nuestro país. Entonces, ese contexto, el mensaje es que este contexto desde ENECO SAS nosotros ya lo venimos manejando hace muchísimo tiempo, y todo ese acompañamiento para nuestros clientes finales o para nuestros aliados estratégicos pues está ahí para ponerlo a beneficio de ustedes. Entonces, pues importante este mensaje. Ya entrando un poco más en materia, digamos, de lo que podría ser puntualmente en cada características de cada uno de los proyectos. Digamos que el contexto regulatorio, pues evidentemente es general a cualquier proyecto, es el mismo contexto, el mismo marco para cualquier tipo de proyecto. Pero ya lo que vamos a discutir es qué se puede identificar desde
desde unas etapas previas orientado a viabilizar eh, eh, aspectos pues, específicos del proyecto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo primero sería la identificación de áreas de instalación y la validación de sus condiciones. Evidentemente, cuando se habla de proyectos de autoconsumo, pues la premisa es utilizar infraestructura con la que ya se cuente. Es decir, utilicemos el techo que ya tenemos construido, las cubiertas que ya tenemos construidas, porque en función de que logremos hacer eso, pues vamos a tener un proyecto mucho más viable económicamente porque vamos a estar utilizando cosas que ya tenemos. Pero no podemos negar que tiene que existir una etapa de validación de esta infraestructura ya existente para que no ocurra lo que estamos viendo en la diapositiva. Básicamente que se validó que había área disponible, que había espacio disponible, exposición al sol disponible, pero de pronto no se validó el tema de la carga extra de peso en las cubiertas. Esto es una labor que se puede hacer desde mucho antes de pensar en abordar el proyecto fotovoltaico y que es absolutamente determinante. Es decir, una cubierta que no cumpla, pues evidentemente deja completamente inviable el proyecto. Pero independientemente de un proyecto fotovoltaico, ¿no? Pues si usted tiene en su empresa, en su industria, en su comercio, cualquier labor que se ejecute debajo de una cubierta, pues ojalá esté usted seguro que esa cubierta cumple desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista funcional, pues para no tener un accidente eventualmente. Entonces, esas validaciones de calidad estructural, de condiciones de la cubierta, pues no está de más hacerlo desde antes y tener esa validación pues para su empresa. Igual veremos que para algunos de los modelos financieros que existen actualmente para poder para implementar ese tipo de proyectos, tener certeza de las condiciones de las cubiertas que se vayan a utilizar, pues es un requisito fundamental para poder pensar en beneficiarse de esos diferentes mecanismos de financiación. ¿Listo? De nuevo, digamos que es importante conocer el tipo de cubierta que se tiene, el tipo de estructura que se tiene en la cubierta. Me quiero aquí poner saber cómo es la cubierta, no solamente por encima, sino por debajo. Hay que tener en cuenta que los sistemas fotovoltaicos, si ustedes ven estos rieles aquí que están de aluminio, estos rieles de aluminio se fijan a la cubierta utilizando este tipo de elemento, pues que evidentemente necesita un espacio, un área específica para poder fijarse mecánicamente a la cubierta. Y si la cubierta no cuenta con esas condiciones, pues va a ser muy difícil. Entonces, todo eso se puede validar desde mucho antes e incluso empezar a hacer las adecuaciones necesarias desde antes si el modelo se busca como una inversión directa por parte del cliente final. Ahora, de nuevo, les voy a contar qué es lo que se puede, cuáles son las alternativas para poder abordar ese tipo de proyectos y entonces en función de eso, si no quiero, entre comillas, gastarme la plata yo, porque quiero orientarla a otros procesos de mi negocio, pues entonces por lo menos tendré que tener en cuenta que habrá que meter dentro del CAPEX, dentro de la inversión que se tenga que hacer, quien quiera que sea que la vaya a hacer, la adecuación de la cubierta. Entonces eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Otro aspecto, por ejemplo, importante es el tema de los recorridos, es decir, los sistemas fotovoltaicos de autoconsumo, básicamente, pues, digamos que esto que están viendo ustedes aquí a la izquierda es el render, digamos, de ingeniería de detalle que se generó antes de construir el proyecto. Entonces, pues, esto corresponde a esto que estamos viendo acá. El único tema es que estos paneles que están aquí, como ustedes verán, desde los paneles yo tengo que llevar esa energía que generé a un punto de inyección, a un lugar donde sea utilizado literalmente por la carga de mi interés. Entonces, en este caso, los paneles quedaron acá, pero el recorrido que se tuvo que hacer comprendía todo este tramo por acá, todo este tramo de esta otra torre y subir hasta el último piso donde está la subestación. No es imposible, técnicamente es posible hacerlo, pero si se puede minimizar esa distancia a recorrer,
pues es mucho mejor para el proyecto, y eso se puede validar desde antes de pensar en abordar un proyecto de este tipo. Solamente para hacerles caer en cuenta de algunas cosas que se pueden empezar a validar previo a meterse en un proyecto de estos, y que de cualquier manera, si no se tienen validadas desde antes, nosotros estamos en capacidad y en disposición de acompañarlos en ese proceso. Evidentemente, una vez ya las condiciones del trabajo entre las partes pues se hayan definido, pero básicamente eh, es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa muy importante a tener en cuenta, evidentemente, es el consumo. Es claro que los proyectos de autoconsumo lo que buscan es, pues, como lo dice la palabra, autoconsumir la energía que se genera. Que tengamos como opción vender, monetizar, exportar excedentes de energía que puedan generarse por el sistema fotovoltaico que instalemos, ok, eso está claro, es posible, y la idea es, pues básicamente, no perder plata. Pero nosotros desde Eneco SAS lo que buscamos es que se tenga clara la filosofía de lo que es un sistema de autoconsumo, que primeramente es buscar generar energía, que como no lo voy a almacenar en baterías, lo que voy a buscar es generarla y utilizarla en el sitio de mi interés. Entonces, pues para eso se debe tener en cuenta, pues digamos, pensar en construir históricos de consumo. Evidentemente, pues mucha información la podemos nosotros obtener desde nuestros recibos de energía, por ejemplo, un recibo como estos, en el que por diferentes franjas pues se nos presenta la tarifa de cada una de esas franjas y el consumo energético correspondiente a cada una de esas franjas. Sin embargo, resultan ser consumos planos, 27 megavatios hora en un mes, pero no sabemos cómo se consume en ese mes, es decir, cómo se consume dentro de las 24 horas del día. Cosa que sí podemos nosotros construir, por ejemplo, con información como una matriz de consumo o una información horaria del consumo. Como ustedes verán en esta gráfica, pues lo que puedo yo hacer es ya transformar ese dato plano mensual en un dato de las 0 a las 24 horas de cómo es el consumo, y lo que me permite es ver que yo, pues evidentemente tengo unos consumos iniciando la mañana determinados, cuando empieza la jornada laboral, digámoslo así, suben, que de pronto al mediodía bajan y se mantienen así hasta que termine la jornada laboral todos los días de la semana, excepto algunos días. Por ejemplo, aquí podemos ver que el domingo tenemos una curva mucho más bajita que el resto de días, y que siendo esta curva que está aquí, la curva de la energía del sistema fotovoltaico, pues podemos pensar en que aquí vamos a tener excedentes. Pero miren que es un excedente que solamente vamos a tener los domingos, ni siquiera los sábados lo vamos a tener. Entonces es importante que eso se tenga en cuenta. Nosotros estamos en capacidad de hacer estos análisis con nuestros clientes, y con nuestros aliados. Evidentemente, esto ya corresponde a unas labores de ingeniería de detalle, que evidentemente dentro de un ejercicio comercial, pues no tendrán mucha cabida, pero que cuando ya nuestros clientes finales o nuestros aliados deciden trabajar con nosotros, pues ya esos análisis sí que, digamos que son menester, y resultan ser absolutamente indispensables para garantizar los resultados correctos de los proyectos. Eso es algo muy importante. Ya una vez, digamos, validado o iniciado el proceso de los proyectos en este tipo de tecnologías, pues se pueden empezar a validar otro tipo de aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser la validación de la tecnología y la solidez de los proveedores de paneles fotovoltaicos, de inversores, de estructuras. Básicamente es con el objetivo de garantizar que los equipos que se están comprando sean los correctos. Ya nosotros, con la experiencia que tenemos, evidentemente hemos validado algo que en la teoría se sabía desde hace mucho tiempo, y es que los proyectos no se deberían adjudicar o viabilizar desde una perspectiva netamente económica. Evidentemente, proyectos de este tipo
que buscan tener vidas útiles de más de 30 años, que buscan beneficiarse de unos incentivos gubernamentales justificando calidades y tipos de fabricación, pues deben contar con validaciones que superen lo económico. Entonces, por ejemplo, existen actualmente herramientas para validar la solidez y la capacidad de los fabricantes, por ejemplo, de paneles solares, de garantizar qué tipo de fabricantes son, cuál es su solidez corporativa, y no solo corporativa, sino técnica. Este es un tipo, digamos, de ranking muy conocido, que es el Tier 1 de Bloomberg, en el que se identifican pues los fabricantes por su capacidad corporativa, pero también existe el ranking de PBL, que es básicamente ya no un ranking corporativo, sino un ranking técnico, en el cual también se evalúan los diferentes fabricantes, pero ya desde un punto de vista mucho más técnico que corporativo. Entonces, de pronto, cruzando esas dos informaciones, pues nosotros podemos o hemos validado que es correcto identificar al mejor proveedor para uno u otro proyecto. Evidentemente, a veces los tiempos de ejecución del proyecto no permiten que se utilice un fabricante porque los tiempos de entrega están muy retrasados. Entonces, siempre es bueno tener una lista de posibilidades para saber que siempre lo que vamos a ofrecer al cliente va a ser lo mejor para él. Es decir, en cuanto a tiempos, en cuanto a plazos de ejecución, en cuanto a calidad, en cuanto a precios, en cuanto a todo. No solamente en cuanto a precios. ¿Listo? Entonces, esto es para hacerles ver, para hacerles entender el rigor con el cual nosotros abordamos nuestros proyectos hacia nuestros clientes desde Eneco. Para nosotros no es un indicador de éxito, tal vez no es la cantidad de proyectos o de megavatios o de millones que firmamos cada mes. Evidentemente eso es un indicador importante para cualquier empresa, pero para nosotros el indicador es la satisfacción de nuestro cliente, la medida en la cual nos podemos seguir manteniendo una relación comercial una vez terminados los proyectos, y todo eso lo logramos con esto, con ofrecerles lo que mejor se adapte a sus necesidades. Lo mismo aplica para los inversores, digamos, en medidas diferentes, pero orientado básicamente a lo mismo, es a validar pues cuáles son los fabricantes disponibles, los que tengan presencia en el mercado local, los que cuenten con representación, los que cuenten con soporte postventa, en fin, todo eso nosotros lo tenemos muy en cuenta, los que tengan diferentes tipos de tecnologías que puedan ser aplicados o que puedan ser pertinentes para diferentes tipos de proyectos. Eso es absolutamente importante. No todos los proyectos son iguales, no todos los consumos son iguales, no todas las condiciones de instalación son iguales. Entonces, también tener el conocimiento de qué fabricantes son, cuáles son sus aplicaciones, sus características técnicas, pues digamos que da la tranquilidad al cliente de que su proyecto es su proyecto y no básicamente la copia del proyecto del vecino que me lo pusieron a mí igualito sin validar muchísimas cosas. ¿Listo? Un aspecto también muy importante es la planeación en cuanto a generación energética. Todo eso evidentemente, digamos que la manera coloquial de pronto de decirlo es: el software de simulación nos permite a nosotros validar todo lo que pueda salir bien y mal en el proyecto antes de construirlo. Entonces, mediante diferentes software de simulación con los que nosotros contamos, pues lo que podemos es justamente hacer eso, es evaluar, es estimar cómo se comportará ese sistema fotovoltaico en diferentes condiciones antes de tener que, incluso antes de haberlo construido. Y eso nos permitirá pues hacer algunas validaciones, algunos ajustes y tomar decisiones pues antes de que sea de pronto demasiado tarde. Pues tarde para el proyecto y que se vaya a incurrir de pronto en gastos extra que no estaban planeados. Son diferentes software que nosotros utilizamos. Uno de ellos es PVSol, por ejemplo. El otro es el software SAM, por ejemplo. Este es un software
que permite construir, por ejemplo, estos perfiles de generación mensuales. Estos perfiles son los que se cruzan, por ejemplo, con el perfil de consumo mensual de nuestros clientes y que nos permite validar que la energía que se está generando, pues es la energía que se vaya a consumir en el cliente. Eso es un aspecto absolutamente importante y diferenciador pues para este tipo de proyectos. ¿Listo? Y algo, pues, digamos, ya pasando de lo técnico y de los marcos regulatorios, pues algo que es muy importante es cómo hago yo, cuáles son las posibilidades que tengo para pensar en implementar un proyecto de este tipo. Entonces, digamos, en términos generales, existen dos grandes maneras. O usted compra un producto o usted compra un servicio. Entonces, cuando usted compra el producto, es lo normal. Usted paga una plata y los bienes, los productos pasan a ser propiedad suya, propiedad de la empresa, propiedad del dueño, propiedad del grupo empresarial, de quien sea que haga la inversión. Y en función de eso, pues vienen asociados pues algunos aspectos. Ya tengo muchos más activos en mi empresa, uno. Si tuve de pronto que apoyarme en una entidad financiera o pedir de pronto algunos recursos prestados, pues eso entra a pesar en mis estados financieros, en mi capacidad de endeudamiento, todo eso, pero también todos los beneficios tributarios, independientemente del país, todos los beneficios tributarios o gubernamentales que existan, recaen sobre quien hace la inversión, porque no tendría ningún sentido hacerlo de otra manera. O sea, el que desembolsa la plata, el que se endeuda para poder pagar o el que saca recursos propios para poder pagar, es el que se va a beneficiar. Entonces ahí es importante que eso se tenga claro porque la verdad no es una sola. Es decir, cada empresa tiene una realidad diferente, tiene una realidad fiscal diferente, tiene unas proyecciones diferentes, tiene una visión diferente del negocio y en función de eso, pues le convendrá o no hacer la inversión o no. Entonces, eso es importante. Comprar el producto, pues digamos que es una de las posibilidades que hay y tiene toda la validez del caso y estamos nosotros en capacidad y dispuestos a acompañarlos en ese análisis de lo que sería ese escenario. Ahora les muestro cómo. Pero también existe la otra alternativa, que es comprar el servicio. Es decir, los sistemas de energía solar fotovoltaica de autoconsumo lo que están concebidos es para generar energía. Y la energía yo lo que busco es consumirla. Entonces, yo en lugar de pensar, bueno, me pongo a comprar el producto, lo instalo, eso es mío, el activo empieza a ser mío, no. Yo lo que hago es acordar con un tercero, ok, yo tengo esta necesidad energética, yo te compro energía. Vos te encargás de la construcción, del mantenimiento, de la operación, de todo lo que tenga que ver con eso y yo te compro energía. Evidentemente, ¿cuál es el beneficio? Voy a seguir comprando energía así como le compro al comercializador convencional, pero evidentemente se la voy a comprar más barata. Si no, no tendría ningún sentido. Entonces, como el que compra los activos es el otro, el tercero, pues sobre él van a recaer todos los beneficios que puedan estar aplicando en el país y en función de eso, pues esos beneficios van a ser transferidos a la tarifa energética que me vayan a vender a mí, ¿ya? Entonces, si mi empresa, si mi organización, si mi grupo económico no quiere o no está dentro de sus planes invertir una plata determinada en un proyecto de esos porque prefieren orientarla al núcleo del negocio, que es otra cosa, pero sí que les importa optimizar su proceso, mejorar márgenes, implementar proyectos de eficiencia energética y todo esto, pues esto es una de las mejores, esta es la opción, ¿ya? Y dentro de estas opciones hay diferentes opciones. Hay diferentes opciones de compra del servicio, o sea, de compra de energía. Y ya se las vamos a mostrar. Entonces, básicamente la cosa se resume un poquito así. Los proyectos bajo la modalidad de venta de energía mayormente pueden ser de dos tipos. Un PPA, que sus siglas en inglés es el Power Purchase Agreement, un acuerdo de compra de energía o de potencia, o pueden ser un contrato de servicios energéticos. Cualquiera de los dos es válido y, de nuevo, depende de la organización, depende del tipo de decisión que se quiera tomar. ¿Qué es lo que pasa en un PPA, por ejemplo? No hay inversión por parte del cliente final. Entonces, no desembolso plata yo como usuario final de la energía. Y entonces lo que hace es que el tercero
que hace la inversión me dice, listo, perfecto, entonces firmemos un contrato a 15, entre 15 y 25 años, ¿listo? Al cual yo te voy a vender una energía a un precio determinado, o sea, dentro del contrato yo te voy a vender la energía a un precio determinado. Va a ser un precio fijo, ¿listo? ¿Qué pasa con ese precio fijo? Que usualmente lo que se hace es que año con año se sube el precio, se indexa el precio. Así como la energía convencional que pagamos todos los meses en nuestro recibo de energía, pues así va a pasar aquí. Mes a mes o año con año va a haber un aumento sobre ese precio de energía fijo que nosotros dejamos desde el inicio. ¿Listo? Que usualmente dentro de los PPA hay una penalización por consumo mínimo. Quiere decir, quien hizo la inversión espera tener unos ingresos de dinero por la energía que usted consume. Pero si usted de pronto empieza a bajar en sus consumos de energía, pues no va a consumir esa energía, sino que esa energía va a pegar para otro lado. Va a ir a la red externa, va a hacer lo que sea. Entonces, si dentro de su empresa ocurre eso, el modelo financiero penaliza. O sea, si usted la energía que generamos no la consume, yo lo penalizo. Entonces, de pronto se la cobro un poquito más alta a la otra. Hay diferentes modalidades, ¿listo? Entonces, eso, evidentemente, pues el activo en el balance contable depende del caso del PPA, pero puede entrar a pesar dentro de los balances del usuario final de la energía y puede llegar a ser que disminuye la capacidad de endeudamiento. ¿Qué es lo que pasa acá? Este modelo de venta, de compra de servicio o de venta de energía, como tiene riesgos compartidos entre el usuario final y el inversionista, por así decirlo, el tercero, pues usualmente la tarifa de venta de energía inicial en los primeros años es más barata, más bajita, que si la comparamos con un contrato de servicios energéticos. Porque un contrato de servicios energéticos tiene unas cuantas diferencias. Bueno, esto no es una diferencia, no hay una inversión, pero la primera diferencia es la duración del contrato. Ya no es entre 15 y 20 y 25, sino que es entre 8 y 18. Entonces es un contrato mucho más corto, a menos tiempo. ¿Eso qué hace? Eso hace que, evidentemente, los riesgos se aumenten hacia el inversionista. ¿Listo? Y la otra gran diferencia es que la tarifa de energía no se pacta a un valor fijo, sino que se pacta a un descuento fijo. Entonces, independientemente de la tarifa que usted pague año con año en su empresa o mes a mes, la tarifa fotovoltaica siempre va a ser un porcentaje por debajo de ese valor. ¿Ya? Entonces ahí hay otro riesgo, porque si la energía a usted le sube, pues sube un poquito la fotovoltaica. Pero si su energía baja, si usted contrata con otro comercializador y logra un mejor trato, pues la energía fotovoltaica también baja, porque el descuento es fijo. Ahí hay un riesgo por parte del inversionista, pero ese riesgo evidentemente se va a ver reflejado en que la tarifa, si de pronto usted compara proyectos igualitos en PPA y en contratos de servicios energéticos, pues puede que la tarifa del PPA sea un poquito más bajita, pero se justifica en que con el PPA usted comparte riesgo con el inversionista. En un contrato de servicios energéticos, no, usted no comparte riesgo. No es que una sea mejor que la otra, es que la una puede ser una mejor opción para un usuario final que la otra, pero son simplemente la presentación de las diferencias. Usualmente en un contrato de servicios energéticos pues no hay penalización por consumo mínimo. El activo nunca pasa a entrar al balance contable y la disminución de la capacidad de endeudamiento pues no existe. Aquí sí de ninguna manera existirá. Entonces, estos son los dos modelos de compra de servicio, de venta de energía o de compra de energía. Entonces, ahí por ese lado, lo primero a comunicarles es que desde Eneco S.A.S. estamos en capacidad de ofrecer esas dos alternativas, ya sea un PPA o sea un contrato de servicios energéticos, estamos en capacidad de ofrecérselos. Y digamos que ahí, pues la decisión es del cliente final. La decisión es absolutamente contable, fiscal, de lo que le conviene o no le conviene al cliente final. Porque la otra, pues digamos que la de compra del activo o de compra del bien, pues puede ser por leasing, digámoslo, o puede ser por una inversión directa, ¿ya? Entonces, evidentemente, pues con el leasing mi capacidad de endeudamiento sí se afecta, esto entra a entrar los activos entran en mi balance contable, pero como ya es mío, pues yo lo podré depreciar aceleradamente y si eso me beneficia o no.
Aquí evidentemente pues no hay penalización por consumo mínimo porque pues es consumo mío y si, digamos que depende de mí si yo como usuario final si lo utilicé o no y pues eso ya tendrá que ver en la planeación del proyecto. Y pues aquí digamos que sí hay una cuota bancaria. Entonces, esas son como las grandes diferencias. De nuevo, no es que una sea peor que la otra y eso es un mensaje importante. Nosotros lo que ofrecemos es un acompañamiento para que nuestro cliente, primero que todo, logre darse cuenta que esto es una oportunidad importantísima para ahorrar, para ser más eficiente, para afrontar una coyuntura, un contexto nacional e internacional común a todos y que es algo que lo tenemos encima, pues, que es el tema de la responsabilidad energética, del mejoramiento de nuestros procesos, de todo esto. Primero que todo, que tomen la decisión, pero segundo, que se den cuenta que hay muchas opciones, no hay una sola, hay muchas. Nosotros estamos en capacidad de acompañarlo en cualquier opción que ustedes como cliente final definan. Estamos en capacidad de hacerlo. Y nuestro objetivo es que lo hagan, que logren embarcarse en este tipo de proyectos. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues cuando ustedes deciden hacer la inversión, ya sea con leasing o con fondos propios completamente o como sea, o con un crédito normal, pero a tasas específicas, pues lo que van a ver es que ustedes van a tener una inversión determinada y dependiendo del valor del kilovatio hora que ustedes paguen y de las condiciones de ensolamiento, digámoslo así, o de radiación que tengan en el sitio de su interés, pues van a empezar a tener unos flujos de caja determinados, evidentemente pues teniendo en cuenta los beneficios tributarios y todo, y en algún momento van a tener su retorno de inversión. Entonces, se los presentamos de esta manera, con los pros, con los contras, para que ustedes básicamente tomen la decisión, sí, hombre, me conviene a mí gastarme estos 360 y pico millones de pesos, y yo entonces sé que por ahí en el cuarto año más o menos voy a retornar mi inversión y de aquí para adelante todo van a ser beneficios para mí. Evidentemente todo esto depende de la realidad del cliente. No todos pagan la misma tarifa, no todos están en el mismo sitio, no a todos les cuesta lo mismo el sistema fotovoltaico porque unos tendrán que mejorar su cubierta, otros no, unos estarán más lejos del punto de inyección, otros no. O sea, nada de esto es común a todos los proyectos. O sea, todas estas cosas cambian para cada uno de los proyectos. Importante que sepan eso. Y en los otros proyectos de venta de energía, pues básicamente lo que se les muestra es, vea, usted va a pagar, usted está pagando una energía actualmente de tanto y usted puede empezar a pagar una energía o de tanto o de tanto. Entonces, 418 pagaba yo antes. Si me meto en un contrato de servicios energéticos, por ejemplo, que es el caso de este, pagaría 355 o si me meto en la otra modalidad, pagaría 334. Básicamente es pensar en que yo voy a seguir pagando energía. La gran diferencia con un proyecto de estos es que yo como la genero yo mismo y yo soy el dueño de esa energía, pues yo no se la tengo que pagar a nadie. La pagué cuando compré el activo. Pero acá, como yo no la compré, no compré el activo, pues yo lo tengo que pagar por algo, obviamente. Entonces, lo que pago es, en lugar de pagar todo el monto al momento inicial, pues lo que pago es la energía que se vaya a generar. ¿Listo? Y pues evidentemente todo se va a ver pues reflejado pues en los flujos de caja, evidentemente, y en los ahorros que se vayan a tener. ¿Listo? Y eso es. Entonces, aquí lo importante es que ustedes de nuevo tengan claro que existen diferentes aspectos a tener en cuenta al momento de pensar en abordar un proyecto de energía solar fotovoltaica. Que nosotros desde NECO SAS estamos en capacidad de acompañarlos en todas esas etapas que puedan ustedes encontrar durante la ejecución del proyecto. ¿Listo? Y que más allá de eso estamos nosotros en capacidad de acompañarlos en la medida en la que los podemos orientar en cuál será la mejor, la mejor opción la definirá usted, pero nosotros le presentaremos por lo menos más de una opción para que usted tenga la certeza de que la opción que usted escogió es la que más se le adapta a su realidad y no la única que hay en el mercado o la única que me ofrecieron para poder ejecutar el proyecto. ¿Listo? Y nada, entonces, pues antes de pronto de pasar, recuerden pues que estamos
atendiendo pues a sus inquietudes, cualquier inquietud que puedan tener, pues la estaremos atendiendo en el chat. Pero entonces antes de pasar a ese, a ese, a ese momento de preguntas que puedan tener ustedes o de inquietudes que puedan tener, pues lo que vamos a hacer es, voy a hacerles presentarles un poquito, un poco de la experiencia que tenemos, pues proyectos que hemos ejecutado y que pues digamos que dan fe de nuestra experiencia y de nuestra capacidad de operación. Entonces el primero es el edificio Vida Centro Profesional en Cali. Es un proyecto que ejecutamos de la mano con Celsia, somos integradores de Celsia, entonces pues nos acompañamos a ellos en la construcción de diferentes proyectos y este fue uno de ellos. Un proyecto pues emblemático en la ciudad de Cali, en Colombia y pues digamos que ejecutado con todos los estándares requeridos pues para la construcción de este tipo de proyectos. ¿Listo? Evidentemente, las preguntas, ya cuando termine aquí justamente, vamos a atender a todas las preguntas que ustedes tengan. Si quieren, vayan consignándolas en el chat y una vez estén ahí las preguntas, las atendemos con todo gusto. Es un proyecto en una industria farmacéutica en Cali, pues, en un tipo pues, de cubierta diferente a la vida centro profesional, en diferentes tipos de cubiertas, como pueden ver ahí. Y pues digamos que lo que da fue, como les digo, es primero la versatilidad de este tipo de tecnología, puede ser instalada en diferentes cubiertas, en diferentes sitios, y atender pues al mismo tipo de necesidades energéticas. Proyectos como eso que también hicimos para Celsia, como integradores en el edificio de Suramericana en Cali, en uno de los edificios de Suramericana para Cali. Proyectos en el sector industrial también, por ejemplo, son proyectos pues, de autoconsumo, de inyección a la red, y que lo que, pues, digamos que validan la manera como se puede, digamos, lograr este tipo de aplicaciones. En el sector de logística, también en el Valle del Cauca, en Colombia, proyectos de integración arquitectónica, es decir, con tecnologías fotovoltaicas que permiten, digamos, darle un segundo uso, aparte de la generación de energía, al proyecto fotovoltaico. Es importante pues que se tenga en cuenta porque esta tecnología, digamos, que puede ser aprovechada desde diferentes puntos de vista, no solamente desde el energético, que es el principal, pero puede ser aprovechada desde diferentes puntos de vista. Funcionales, por ejemplo, como la construcción de parqueaderos, pues, para proporcionar sombra a vehículos en una industria muy reconocida en el suroccidente colombiano. Y en el sector residencial, por ejemplo. Digamos que también hay posibilidad de atender requerimientos en el sector residencial y cada vez más de manera más versátil, incluso con sistemas de almacenamiento de energía. ¿Listo? Entonces, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, en nuestro perfil de LinkedIn, en diferentes redes sociales. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a responder algunas de las preguntas que tienen ustedes por aquí. La primera, ¿ayudan ustedes a evaluar las cubiertas? Claro que sí. Nosotros contamos con aliados estratégicos. Tenemos 2 firmas de ingeniería estructural que nos ayudan pues a acompañar a nuestros clientes en la evaluación y en el cálculo y en la determinación si las cubiertas son aptas o no para albergar sistemas fotovoltaicos, y en el caso de que sea necesario, pues hacer las adecuaciones estructurales del caso.
Eh, Evidentemente ese no es nuestro núcleo de negocio. Nuestro núcleo de negocio está en la generación de energía, pero nos hemos aliado con dos empresas muy fuertes que permiten pues acompañar al cliente. Es importante tener en cuenta que cuando es necesario hacer eso, ya sea el estudio de carga estructural, eh, y si fruto del estudio hay que hacer un reforzamiento estructural, en cualquiera de las dos maneras de abordar el proyecto, ese monto puede entrar en ese CAPEX. Es decir, si lo va a hacer por inversión inicial o por leasing o por crédito con tasas diferentes, con tasas preferenciales, el CAPEX del proyecto, dentro del CAPEX se puede meter el reforzamiento o el estudio estructural. Y lo mismo para el de venta de energía. ¿Ya? Entonces, nosotros como EPC lo que hacemos es enviarle al inversionista, al tercero que vaya a hacer la inversión y que vaya a vender energía, le enviamos el valor total del proyecto, de la construcción fotovoltaica y de la adecuación de la cubierta para que se tenga en cuenta dentro del CAPEX y se incluya en el estudio. ¿Listo? Entonces sí que se puede tener en cuenta y estamos en capacidad de hacerlo. Los proyectos se entregan con certificaciones como RETIE para el caso de Colombia, claro, como ustedes vieron ahí en las fotos anteriores, toda nuestra construcción eléctrica pues está bajo RETIE y independientemente que no lo estuviera, pues, o sea, es necesario, básicamente porque los trámites ante los operadores de red en todo Colombia tienen como requisito, como uno de tantos requisitos, la certificación RETIE. Entonces, si el proyecto quiere energizarse y estar, digamos, legal ante los operadores de red y los comercializadores, tiene que tener RETIE. Y ya nosotros, digamos, por política, construimos todo y diseñamos todo con RETIE. El uso de software especializado lo utilizan para cualquier tipo de proyecto solar. Sí, básicamente sí. Nosotros, pues el software lo utilizamos para todo proyecto, la verdad. Nosotros, decir, la herramienta de simulación lo que permite es validar diferentes aspectos del desempeño del proyecto o del sistema fotovoltaico. Entonces, en función de eso, el software de simulación pues es una herramienta que resulta ser absolutamente útil, casi que indispensable, para que el proyecto, antes de ser construido, pues digamos que podamos tener en cuenta cualquier posible eventualidad, cualquier posible condición de funcionamiento que podamos encontrar, pues lo tendremos consignado en el software de simulación. En los proyectos, ¿cuánto se puede sustituir con energía solar? Pues depende mucho del análisis. Se puede sustituir todo, si se quisiera pensar en términos como planos. Pero de nuevo, no todo va a ser autoconsumido. Entonces usted puede sustituirlo todo, pero no todo le va a representar a usted el ahorro que usted está esperando. Porque si usted genera energía y no la consume, pues ahí digamos que esa energía que generó y no consumió, pues va a tener que empezar a intercambiarla con la red externa. Y ahí es donde empiezan de pronto los malos entendidos, porque si usted paga 500 pesos por energía y usted esa energía la generó, no la consumió, el comercializador de energía no se la va a reconocer a usted a esos 500 pesos, se la va a reconocer a un valor inferior. Eso está consignado en la ley, en el decreto 030 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia, por ejemplo, y en las diferentes normativas de otros países está definido cómo se remuneran los excedentes que se generan con los sistemas fotovoltaicos. Pero entonces, lo que nosotros buscamos desde la ingeniería que hacemos nosotros es, primero que todo, buscar que la gran mayoría de energía que se genera se consuma en el cliente, que ese es el objetivo último, digámoslo así. Y que ya, si vamos a tener excedentes por condiciones específicas, porque es un domingo, porque hay una parada de planta, porque hay vacaciones, por lo que sea, pues que esa energía de excedente no se pierda, básicamente. Pero para eso tiene que hacer un trámite fuerte ante el operador de red, ante el comercializador. Hay que legalizar el proyecto, hay que hacer un montón de cosas para que
para que esos eventuales excedentes no se pierdan, por así decirlo. Entonces, pues para atender a la pregunta, ¿cuánto se puede sustituir? Para que no les quede un mensaje de pronto incorrecto, se sustituye lo que el cliente, o sea, depende del cliente. Por eso nosotros hacemos los análisis que les he mostrado en facturas, en perfiles de consumo y en lo que pueda representar pues eso para cada cliente en particular. Pero los ahorros se pueden alcanzar en gran proporción, en gran proporción. Otra pregunta es, ¿qué tan complejos son los trámites ante el gobierno para buscar incentivos tributarios? No son complicados, dicen, no son difíciles, siempre y cuando se sepa lo que se está haciendo. Es decir, son trámites que requieren un conocimiento técnico específico, que requieren un conocimiento de la norma, un conocimiento de los equipos que se están instalando, y por eso nosotros desde Eneco SAS lo que hacemos es acompañar a nuestros clientes en eso. No haríamos nada firmando un proyecto con algún cliente, pero dejándole la responsabilidad de hacer ese trámite ante el gobierno, él solo porque puede llegar a ser abrumador. Entonces, lo que nosotros hacemos es incluir en nuestros costos del proyecto esas labores, y una vez empiezan las labores de construcción o de ingeniería de detalle, cuando ya se ha firmado una carta de intención o un contrato, en paralelo empiezan las labores de solicitud de incentivos, de inscripción del proyecto ante el operador y el comercializador, para que cuando ya se termine el proyecto, pues los procedimientos ya vayan suficientemente adelantados y podamos tener pues una buena finalización del proyecto. Entonces, ahí lo importante es que el mensaje es que nosotros los acompañamos a ustedes en pues en todo lo que concierne a los beneficios, a los incentivos, ya sean ustedes clientes finales, ya sean aliados estratégicos para llegar a cliente final. Lo que hacemos es acompañarlo como promesa de venta. ¿Listo? Bueno, creo que por aquí no veo más preguntas. No tengo más preguntas por aquí. Recuerden, bueno, pues está evidentemente tienen nuestros canales. Bueno, por acá veo una última pregunta. A ver, bueno, aquí me preguntan, recomendaciones de software, SAM y Pivisol. ¿En Colombia existen cursos para instalación? Bueno, entre SAM y Pivisol depende mucho del proyecto, la verdad. Depende mucho del proyecto. Nosotros usamos, cuando ya estamos ejecutando el proyecto, ya tenemos, digamos, un contrato firmado con el cliente, usamos los dos, porque los dos nos proporcionan información complementaria. Cursos de instalación en Colombia, creo que en el SENA existen algunos cursos, pero pues evidentemente por experiencia pues no se puede comparar un curso que dure 2, 3 meses contra la experiencia que pueda tener una empresa como la nuestra de 7 u 8 años. Nosotros el mensaje que procuramos transmitir a las personas interesadas en abordar ese tipo de proyectos es que pues así como nosotros, crean en las alianzas. Nosotros estamos absolutamente convencidos que si se dejan claras las condiciones desde un principio, hay unas posibilidades mucho más altas de llegar a cerrar contratos de manera correcta. Entonces, nosotros estamos dispuestos a acompañarlos en proyectos que puedan ustedes tener desde su motivación propia comercial, nosotros aportar el conocimiento técnico y llegar, digamos, a una construcción final. Ya voy con su pregunta, Jonathan. Va Julián. ¿Ustedes como empresa hacen acompañamiento y asesoría a pequeñas empresas o a técnicos independientes de instalación fotovoltaica? Hay varias preguntas acá. ¿Los convenios que realizan aplican a nivel nacional y cualquier zona del país? ¿Ustedes manejan la compra y venta de todos los elementos de solar fotovoltaica o solo tienen stock para los proyectos que ustedes manejan? Bueno, nosotros no somos distribuidores. Empiezo del final para arriba. Digamos que mayormente no somos distribuidores.
Em, eh, digamos que de manera general nosotros atendemos proyectos, es decir, suministramos los equipos y la ingeniería y la instalación, porque todo va junto. Es decir, hay que tener un saber hacer en la identificación de los equipos, en la compra de los equipos, en la instalación de los mismos, en la puesta en marcha de los mismos, en el mantenimiento. Entonces tratamos de atacar todo el proyecto en conjunto. Si ya es una empresa también como nosotros, con experiencia y tal, y que necesitan puntualmente el suministro de tantos paneles porque les pasó algo con su suministro, estamos en capacidad. En este momento, por ejemplo, tenemos 100 kilovatios en una sola franja en el suroccidente, listos para ser despachados. Es decir, hicimos una importación, la última que hicimos hace poco menos de un mes, estamos instalando la mitad del contenedor y el resto está ahí esperando. O sea, lo tenemos evidentemente cotizados para proyectos propios, pero si alguien necesita tantos kilovatios, un buen proyecto, se lo suministramos a un muy buen precio, porque pues ahí ya lo que buscamos no es, digamos, de nuevo, como el beneficio puro y duro de la distribución, sino ya mover pues el stock con el que contamos. Los convenios que realizan aplican a nivel nacional y cualquier zona del país, claro, claro. Los convenios que tenemos los tenemos con empresas no solamente del suroccidente, hemos ejecutado proyectos en Antioquia, estamos en este momento vamos a ejecutar proyectos en la costa, en el Atlántico, hemos ejecutado proyectos en Cundinamarca, en el eje cafetero, es decir, sí, y los hemos ejecutado como en ECO directamente y también los hemos ejecutado en el marco de una alianza estratégica. Es decir, de nuevo, usted es una empresa que está empezando en el negocio, pero que todavía no se siente, no tiene todavía la capacidad o incluso no está en sus planes crecer de tal manera o especializarse en energía solar fotovoltaica. Usted se especializa en telecomunicaciones, pero tiene un cliente o clientes que pueden estar necesitando esto. Pues hacemos alianzas estratégicas. Usted nos remite las oportunidades, hace el acompañamiento comercial, nosotros atendemos al cliente, ejecutamos el proyecto y se manejan diferentes alternativas, que el aliado comercial aporte ya sea en mano de obra o en algún saber hacer y que pueda remunerar por ese aporte, o se le maneja una comisión comercial, como cualquier otra comisión, por hacer el enlace y generamos pues ingresos para todos. Digamos que las alianzas las manejamos desde hace mucho tiempo así y han funcionado muy bien. Y hacemos acompañamiento de asesoría a pequeñas empresas o técnicos independientes de instalación fotovoltaica, pues sí, digamos que sí, en la medida en la que por experiencia lo que no hacemos es le diseño, le vendo y vaya usted instale, a menos que podamos comprobar la experiencia que tenga el aliado. Porque lo que puede ocurrir es que, como ha ocurrido en algunas oportunidades, es que se aventuran de pronto o se sienten en capacidad de instalarlo, pero entonces no están completamente en capacidad, el proyecto empieza a fallar al poco tiempo, se valida que se tienen de pronto malas prácticas al momento de instalación. Entonces lo que preferimos es hacer todo el acompañamiento hasta la puesta en marcha del proyecto y aliarnos con nuestro, bueno, o trabajar en conjunto con nuestro aliado para que tenga un beneficio desde otro punto de vista. Eso es lo que más o menos hacemos. ¿Qué costo tiene el analizar un proyecto? Preguntaba Jonathan. Inicialmente no tiene ningún costo. De nuevo, si lo hacemos al cliente final, no tiene ningún costo para el cliente final. Si lo hacemos con un intermediario, lo hacemos dentro del marco de un convenio de confidencialidad, básicamente para garantizar que el trabajo que nosotros hacemos como empresa con experiencia, pues quede garantizado por lo menos contractualmente, digámoslo así, dentro de esta alianza, ¿ya? Y que no, digamos que no se mal utilice el análisis para llegar al cliente final y después
con una prefactibilidad ya hecha por parte de nosotros, pues se pase a comprar directamente los equipos por otro lado y a querer instalarlo, porque ahí queda mal la tecnología, queda mal nosotros como diseñadores y puede quedar mal usted como instalador. Entonces, no tiene ningún costo siempre y cuando las reglas queden claras desde el inicio y se definan los roles dentro de la manera de trabajar. Eso es algo, digamos, importante que es bueno que quede, pues, claro, desde el inicio. Pero, de nuevo, siempre estaremos abiertos a poder acompañar a nuestros clientes en esas iniciativas. ¿Listo? Bueno, por acá, por WhatsApp, no veo más preguntas. Veo un mensaje de voz, si me puede mandar en texto, usarían mejor porque no lo puedo escuchar ahora. Y aquí en el grupo, en los participantes, no veo más preguntas. No sé si tengan alguna otra inquietud. De nuevo, nos pueden contactar por nuestras, por nuestras, por nuestras redes sociales. Nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, por nuestra página de LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en nuestra página de internet, www.eneco-ic.com. Constantemente estamos compartiendo información de nuestros webinars, de los proyectos que hemos ejecutado y pues la idea es que nos permitan acompañarlos. Bueno, tengo otra pregunta al final. Me gustaría saber la tecnología bifacial, ¿qué tan viable es aquí en Colombia? Juan Carlos, es viable. Lo que pasa es que la tecnología bifacial, digamos que tiene cabida en cierto tipo de proyectos. Digamos, por condiciones técnicas, un panel bifacial requiere estar separado de la superficie, de cualquier superficie en la que esté instalado, pues para permitir justamente que el fotón tenga espacio para reflejarse. Entonces, en la gran mayoría de proyectos de autoconsumo donde el panel está coplanar a una cubierta ya existente, pues aquí usted incluso puede ver la sombra que hace mi mano derecha sobre mi mano izquierda. Esa sombra haría que en un panel bifacial, pues toda la cara de atrás no sirva para nada. Entonces nosotros, bueno, es importante comunicarlo, nosotros en nuestra visión empresarial a mediano plazo, pues estamos ya explorando proyectos en centrales fotovoltaicas en Colombia, es decir, estamos analizando un par de proyectos de centrales fotovoltaicas en Colombia, para lo cual evidentemente pues estaríamos utilizando la tecnología bifacial y si ustedes tienen pues oportunidades o han pensado en el desarrollo y la instalación y la construcción de proyectos ya a gran escala, o sea, ya para inyectar a media y alta tensión para el sistema de interconexión nacional de sistemas fotovoltaicos pues en centrales, también pueden acercarse a nosotros que ya estamos en capacidad gracias a las alianzas estratégicas que hemos construido fruto de la apertura de nuestras oficinas en Panamá y aquí en España. Entonces, pues, gracias.